Buenas tardes, queridos hermanos que estáis estudiando el máster de la ERE. Hemos considerado, ante la imposibilidad de tener una relación por un hangout directo, de compartir el contenido de los seminarios presenciales en un vídeo tutorial para aquellos que lo consideréis pertinente y os venga bien. Podéis visualizarlo y aprender en el primer vídeo a realizar una programación didáctica y en el segundo vídeo a planificar una unidad didáctica integrada. Para el primer ejercicio de la programación didáctica del tema 2, hemos elaborado una plantilla para un ejemplo de segundo de eso, una plantilla como la que vosotros veis en pantalla, en la cual tiene unas diapositivas que elaboró nuestro hermano Martínez Valero, orientativas, que también las podéis descargar íntegramente en el apartado de recursos, pero aquí nosotros hemos puesto las mismas diapositivas en pequeñito, incrustadas en la plantilla de elaboración de la programación didáctica, para que nos oriente y asesore sobre qué tenemos que rellenar en cada apartado. Comentar para iniciar que la programación didáctica la elaboramos cada profesor cada año y la tenemos que entregar al jefe de estudios a mediados de octubre. Lo primero que se realiza es una evaluación inicial con los alumnos que tenemos a partir de septiembre, y cuando pase un mes aproximadamente con esa evaluación inicial, elaboramos toda la programación didáctica que entregamos al jefe de estudio para ser colgada en el proyecto de centro. Bien, el primer punto con el que empezamos es con la presentación, legislación e introducción de la programación didáctica. Como veis, en la primera diapositiva nos tenemos que basar siempre en la legislación vigente. Todos los currículos nuestros están publicados en el BOE. En este caso, como estamos con una muestra de segundo de secundaria, tenemos que recurrir al BOE del 30 de julio del 2015. Lo abrimos porque será la fuente de la cual vamos a extraer todos los contenidos de la programación didáctica. Aquí tenemos el currículum y, como se observa, hay una introducción relativamente extensa que bien se puede copiar íntegramente en nuestra programación didáctica, o podemos copiar algunos apartados. Aquí nosotros hemos hecho un resumen de aquella introducción y lo hemos puesto a modo de ejemplo. Bien, el contexto, como nosotros llegamos a un centro educativo, por ejemplo el IES Rábida o el centro que vosotros tengáis, hemos puesto aquí que el contexto tenemos que recopilar la información del proyecto de centro. Nosotros conocemos algo del centro, pero el primer año que damos las clases tenemos que averiguar la información en este proyecto de centro. Y algunos de estos apartados los compartimos en nuestro proyecto docente. No hay que copiar mucho, solo aquello que nos repercute directamente en nuestra programación didáctica, porque ya está eso presentado en el mencionado proyecto curricular. Y a los alumnos sí es pertinente decir que se da un informe genérico del grupo después de la evaluación inicial. No se identifican los nombres de los alumnos, solamente nivel de aprendizaje, si son alumnos que han tenido conocimientos previos de enseñanza evangélica, pues concretar o matizar que hay 5 alumnos que sí han dado enseñanza evangélica en primaria y en primero de eso, pero que tenemos un alumno nuevo y que tenemos que hacer una adaptación curricular para él. En fin, ese tipo de detalles sí es pertinente reflejarlo, porque evidentemente condicionan nuestra programación didáctica.
Aquí tenemos el ejemplo. El segundo punto de la programación didáctica son los objetivos. Aquí están los objetivos de la ERE de enseñanza evangélica. Estos cuadritos de texto que hemos puesto aquí orientativos, evidentemente cuando presentáis una programación didáctica se suprimen. Entonces, los objetivos también los copiamos del BOE. En secundaria hay 11 objetivos para toda la etapa. Entonces, ¿cuáles son los que seleccionamos nosotros para segundo de eso? Pues esta es una decisión docente. Usted en su libertad de cátedra decide qué bloque de contenido va a trabajar durante este curso. Hay 6 bloques de contenidos. Estos se ven en las tablas finales. Como muestra, nosotros nos proponemos un bloque de contenido para cada trimestre. Primer bloque, la Biblia y su estudio. Segundo bloque, la historia de la salvación, de Adán a Jesucristo, también denominado pueblo de Dios. Y bloque 3, vida y ministerio de Jesús. Entonces, como cada bloque de contenido tiene asignado 1 o 2 objetivos, como hemos seleccionado 3 bloques, pues seleccionamos 3 o 4 objetivos, no más. De los 11, pues, ponemos el primero, aquí está relacionado con Biblia, ponemos el tercero, sobre la historia del pueblo de Israel, ponemos el cuarto, sobre la persona de Jesús, y ponemos el 12, contrastando valores éticos para adaptarlo a nuestra sociedad actual. Bien, el siguiente apartado sobre las competencias también lo copiamos del BOE íntegramente. El apartado 5 sobre los contenidos, pues explicar que vienen en tablas en el boletín oficial al final, junto con los criterios de evaluación y estándares. Entonces, nosotros lo que hacemos es o copiar, cuadrando en un marco de texto, los contenidos, y los copiaríamos aquí, o bien mencionamos que están citados en las tablas al final de la programación didáctica. Aquí hay un ingrediente de cómo relacionar las unidades didácticas con las competencias básicas mencionadas con anterioridad. Nosotros tenemos que justificar en cada programación didáctica lo que aportamos al sistema educativo desde la clase de enseñanza evangélica. Entonces, hemos confeccionado unas tablas relacionando de 0 a 3 la aportación que cada módulo o cada bloque temático aporta a las competencias básicas. En este caso, el módulo Biblia, la competencia lingüística, aporta mucho, como se ve, 3 es lo máximo, porque nosotros sobre precisamente las palabras de lo que enseñamos, de lo que leemos, de lo que meditamos, y a la competencia digital aporta poco. Es decir, cuando no aporta nada, ponemos en blanco, cuando aporta poco un 1, cuando aporta bastante ponemos un 2 y cuando aporta mucho ponemos 3. Esta es una forma de baremar que yo he seguido, de ponderar. Cada uno a su criterio puede seguir, en este caso, el sistema de ponderación que quiera. Hay quien simplemente cita las competencias básicas que afectan a cada bloque temático y también está bien. El siguiente apartado es sobre la metodología. Es muy importante ser consciente de las características que tiene nuestra enseñanza evangélica. El corazón nuestro de la enseñanza es para la vida, no es para llenar a los alumnos de contenido. Por eso nuestro énfasis está en las actitudes. Aprender de Cristo es nuestro modelo y nuestro paradigma. Entonces hacemos una transcripción literal de la propia metodología que está puesta en el currículum, en el BOE. Si alguien considera pertinente elaborar un texto alternativo o un resumen, pues evidentemente lo puede hacer con libertad, sin saltar el espíritu de la metodología que tiene nuestra clase de enseñanza evangélica.
si concretamos el cronograma de la ERE. Me explico. Hemos citado que hemos seleccionado 3 bloques temáticos, pues tenemos que especificar cuáles damos en cada trimestre. Primer trimestre Biblia, segundo trimestre Jesucristo, tercer trimestre Pueblo de Dios. Vamos en este caso a dar las lecciones del Génesis. Si fuéramos a dar 2 unidades didácticas por trimestre, pues aquí en vez de una pondríamos 2 y así sucesivamente en cada trimestre. Explicar aquí que la distribución de bloques temáticos es decisión de cada docente. Esto lo hemos mencionado anteriormente. Pero que un docente puede dar un bloque temático por trimestre, como nosotros hemos propuesto, pero puede también dar un trimestre 2 unidades didácticas o 3, y otro trimestre da solamente una, y al tercer trimestre volver a repetir la misma. Por ejemplo, Jesucristo. ¿De qué depende eso? Pues eso depende de las necesidades de los alumnos, depende del criterio didáctico y pedagógico que el profesor considere. Como si necesita dar una unidad didáctica durante todo el curso, justificándolo todo didácticamente, es armonizable y es factible de realizar. Lo que tiene que haber es un criterio didáctico en el diseño. Bien, el último apartado es el de evaluación. Al final de la programación didáctica se presentan las tablas con los criterios de evaluación y con los estándares. Los estándares, como habréis podido leer al principio de este tema, son los referentes educativos en la actualidad. En las anteriores programaciones, para los que hayáis realizado programaciones con anterioridad, eran los objetivos. Los que nunca lo habéis hecho, pues nos encontramos ahora con que los referentes educativos son los estándares. Los estándares son indicadores de evaluación, algo que demuestra cómo el alumno ha aprendido un concepto, un procedimiento o una actitud. Un indicador es algo que nos muestra si algo se está cumpliendo, si algo se está verificando. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a freír patatas en aceite, pues solemos comprobar, digamos, la temperatura del aceite. ¿Cómo? Poniendo una patata encima del aceite o dentro del aceite. Y así verificamos si el aceite está tibio, si está regular o si está muy caliente, según el movimiento de la patata. Eso es un indicador. Pues los indicadores de evaluación o los estándares es lo mismo. Es una conducta observable o una actitud sugerente de la cual nosotros podemos detectar si el alumno ha aprendido y en qué nivel el criterio de evaluación establecido. Pues bien, a partir de estos estándares es de lo que ahora el sistema educativo plantea los resultados de aprendizaje. Como tales, se copian literalmente del BOE donde están las tablas. Luego hay una serie de apartados complementarios que, según la comunidad autonómica y el propio centro, suelen pedir. Es la atención a la diversidad, el tratamiento transversal de educación en valores, fomento de la lectura, la utilización de las nuevas tecnologías, recursos didácticos y organizativos para la ERE. Aquí es pertinente explicar que otras asignaturas tienen que trasladar la realidad a estudiar a los centros, porque la realidad a estudiar, por ejemplo, las matemáticas, está en la sociedad, o la ciencia de la naturaleza está en la calle, en la vida. Pero nosotros tenemos una realidad ya plasmada en un libro que es la Biblia. Por eso nuestro libro de texto es la Biblia, la palabra de Dios. Y los materiales que utilicemos son para estimular el estudio de la Biblia. Entonces aquí podemos plantear que el centro compre una Biblia para cada uno de los alumnos. También tenemos que concretar aquellos recursos que nos vayan a hacer falta, papeles, pizarras, cartulinas, goma eva, franelas, visita de un misionero o de una persona, etcétera, etcétera. Subrayamos la importancia de adquirir una Biblia para cada alumno que puede quedar en propiedad del aula o del centro. También os recordamos que hay Biblias muy económicas por 3 euros
que podemos comprar y regalar a nuestros alumnos también. Y finalmente las actividades complementarias y extraescolares. Es pertinente que si alguien va a realizar una excursión, por ejemplo para visitar la historia de la Inquisición en las calles de Sevilla, o una visita guiada por Madrid, o un evento a la naturaleza, por ejemplo, a una visita a Doña Ana, esto no se puede hacer de la tarde para la mañana, sino que tiene que quedar reflejado en la programación didáctica y ser aprobada en consejo escolar. Si el centro no nos la aprobase, la tendríamos que borrar, y un criterio para no aprobarla puede ser, por ejemplo, falta de presupuesto económico. Esto hay que regatearlo cada año con el jefe de estudio en función de los presupuestos asignados. Muy bien, y al final se citan o se plasman las susodichas tablas de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que vienen en el BOE. Como hemos elegido 3, pues copiamos 3, vienen 6, nosotros nos vamos hasta segundo de eso, y en segundo de eso copiamos la primera, copiamos la segunda, y luego copiamos la tercera. Y hasta aquí ya tenemos la programación didáctica. Si quisiéramos hacer una para primero, igualmente. Si quisiéramos hacer una para tercero, igualmente. Si quisiéramos hacer una para cuarto, igualmente. Tendríamos 4 programaciones didácticas para cada uno de los cursos en los que estuviéramos dando clases. A este respecto, no os quiero atosigar. De hecho, aquí podéis terminar el vídeo y quedaros relajados durante unos días, porque ya hay que aprender a practicar cómo realizar programaciones didácticas para un curso, pero luego la realidad, digamos, es que nosotros damos clase en primero, damos clase en segundo, damos clase en tercero, damos clase en cuarto. Entonces llevar 4 programaciones didácticas puede ser un quebradero de cabeza. Entonces nosotros lo que proponemos, sugerimos, pero ya es un planteamiento personal, ya aquí depende de cada criterio docente y de cada uno, es que cada profesor realice una programación didáctica para un ciclo. En este caso, un ciclo es primero y segundo de secundaria y otro ciclo es tercero y cuarto de secundaria. De forma que la misma programación didáctica nos valdría para 2 cursos, primero y segundo, y también para tercero y cuarto. Eso habría que argumentarlo en la metodología. Aquí nosotros damos una serie de explicaciones de cómo se puede eso argumentar, porque esa es la realidad didáctica, que nosotros tenemos alumnos con un mismo nivel de aprendizaje. Entonces, si damos el módulo Biblia, cuando damos el módulo Biblia, lo damos en primero, lo damos en segundo, lo damos en tercero, lo damos en cuarto. Damos el mismo módulo, no damos otro. ¿Qué ocurre? Que lo que se plantean son diferentes niveles de actividades. Planteamos actividades para primero y segundo y planteamos actividades para tercero y cuarto. Bien pudiera ocurrir que algún alumno de tercero o de cuarto no tuviese las competencias suficientes para hacer estas actividades que tienen un nivel de cognición superior, pues entonces haría las de primero y segundo. Ahí se harían adaptaciones curriculares individuales a necesidad de cada alumno. Pero para nosotros nos alivia bastante la confección tanto de programaciones didácticas como luego posteriormente veremos en el tema 3 la elaboración de unidades didácticas, porque cada semana llevaríamos una unidad didáctica en nuestro corazón y en nuestra mente. No estaríamos con 16 unidades didácticas en nuestra mente, porque lo da un quebradero de cabeza y al alma la tosiga y la asfixia con el transcurso de los meses. Entonces lo que proponemos es, por ejemplo, estamos compartiendo la historia de Moisés, pues explicamos el llamado de Moisés,
en primero, en segundo, en tercero y en cuarto. Según las características de nuestros alumnos, nos detenemos más o desarrollamos más la explicación. Y luego las actividades de aprendizaje serían diferenciadas para primero y segundo, y actividades de aprendizaje diferentes para tercero y para cuarto. Esto es lo que llamamos unidades didácticas integradas, que ya veremos en el tema 3, pero ya aquí lo apunto para el tema de las programaciones didácticas por bloques temáticos, que no serían programaciones didácticas por curso, una para primero, una para segundo, una para tercero y una para cuarto, sino que elaboraríamos una única programación didáctica y la entregaríamos al centro y valdría para todos los alumnos de primero a cuarto. ¿Me explico? Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Hasta el próximo vídeo.